El día de hoy vamos a analizar lo que va a ser la arquitectura del siglo XX. ¿Qué vamos a encontrar en la arquitectura del siglo XX? Bueno, tenemos en este caso la necesidad de romper con el pasado clásico. En el cambio del siglo XIX al siglo XX se va a establecer la utilización de varias artes. Una de las características importantes de este periodo va a ser que ya se encuentra en segunda fase lo que va a ser la revolución industrial, lo cual va a llevar al capitalismo. Vamos a encontrar una economía maquinista y productiva. Las masas sociales se van a encontrar en movimiento, en este caso con la característica principal del obrero, ya más organizado. Encontramos lo que va a ser el nacionalismo, en este caso apoderándose prácticamente de todos los sectores de producción. Y algo realmente importante, la cultura va a ser también un producto del capitalista, donde los medios de comunicación y formación de las personas se van a ver cristalizadas dentro del arte y de la cultura general. La generación nacida en torno al medio siglo XIX, aproximadamente entre 1840 y 1960, siente en su madurez esa necesidad de formar artistas o intelectuales que empiecen a generar un tipo de movimiento rupturista. En este caso vamos a encontrar un movimiento aproximadamente entre 1897 denominada Secession, la cual va a ser una aportación vienesa. Es un movimiento que a su vez formó parte del muy variado movimiento denominado modernista y fue fundado por 19 artistas vieneses. Vamos a ver que también para esta época se va a empezar a generar una ruptura, en este caso con lo que plantea la escultura del Rodin y los tanteos de sus herederos. Esto lo vamos a encontrar hasta la segunda década. El arte decorativo, en este caso modernismo, que pronto se va a convertir en el Art Deco, también va a empezar a tener un gran movimiento. Dentro del caso de la arquitectura no podía ser de menor relevancia, sino que vamos a encontrar un estilo para una sociedad diferente. Estamos encontrando un tipo de sociedad urbana, una sociedad clasista, una sociedad que tiene que ver más con las masas. La generación siguiente, ya nacida entre los años 70 y 80 del siglo XIX, decididamente rupturista, va a abrir un camino para los nuevos ciudadanos nacidos en el nuevo siglo, quienes van a empezar a generar una madurez y ya les va a tocar vivir los horrores de la guerra y del totalitarismo en Europa. Las generaciones que van a nacer entre los años 70 y 80 en la configuración de la vanguardia, en este caso, hasta los años 20, van a cambiar definitivamente el panorama artístico del mundo occidental. En este caso vamos a encontrar que en España se va a producir una fascinante generación, la del 27, la cual va a ser creativa hasta el límite de la segunda mitad del siglo XX. Esta, de manera posterior, va a ser rebasada por una generación de artistas que van a estar más enfocadas para las masas. Sin embargo, las tendencias en esta ruptura van a ser varias, como las vamos a encontrar de manera posterior en la pintura. En este caso vamos a hablar del movimiento moderno en arquitectura,
para agrupar estas tendencias que hasta pueden parecer de alguna manera contradictoria en algunos casos. Otro elemento importante que vamos a encontrar va a ser esta apuesta intensa que se va a trasladar a la arquitectura y los experimentos que se van a llevar a cabo de las artes plásticas. Va a haber una arquitectura expresionista o futurista, o también conocida como constructivista. El movimiento moderno en general huirá de los efectos estéticos de estos. Y como ya dije en unas diapositivas anteriores, un movimiento arquitectónico que tendrá resonancia se da en el mismo tiempo y es el Art Deco. Ahora, una temprana reacción se va a dar al historicismo y al eclecticismo que imperaban en el siglo XXI y como ya dijimos es el Art Deco. ¿Pero qué es este? Bueno, el Art Deco va a reaccionar frente al decoratismo excesivo del eclecticismo aceptado por el modernismo. Va a asumir algunas propuestas de la vanguardia, cubista, futurista y constructivista, pero también se va a sentir influido por el exotismo de las culturas no europeas de moda en el momento, por ejemplo, culturas orientales, egipcias o hasta el mundo maya. Así, en este caso, la línea recta o la curva moderada y la comprensión entre las partes horizontales y verticales se llevan a la fachada junto con una mínima decoración. En este caso, por lo general, lo vamos a encontrar en relieves que traen esas culturas extranjeras o locales. Vamos a encontrar también la monumentabilidad y el sentido urbano y futurista, que estas van a ser características propias de esta actividad arquitectónica. La Art Deco va a tener sus inicios desde las artes decorativas y va a tener como impulso un modernista llamado Frances Weimar. Para el año de 1926, la exposición de arte decorativa celebrada en París fue todo un éxito y dio impulso a nuevos productos industriales, pero con un gusto que está más diseñado o va más enfocado hacia la industria. Para estas fechas y hasta finales de los años 30, el Art Deco en arquitectura sería uno de los nuevos estilos dominantes. También se dejará influenciar sobre el movimiento moderno, de manera que algunos arquitectos que tenían el gusto por lo iban a empezar a utilizar. El movimiento moderno va a tener el interés por integrar el diseño interior, el mobiliario y la decoración, pero tiene que tener un enlace con el edificio en una concepción integral. En el año de 1919 se va a fundar en Weimar la escuela denominada Bauhaus, la cual va a ser un recinto donde se va a desarrollar las artes y el oficio, las cuales van a tener una importancia determinante y definitiva para la nueva arquitectura. Pero, ¿cuál era la finalidad de esta escuela? Bueno, en este caso era integrar y desarrollar el diseño industrial, el cual tenía que ser incorporado dentro de una arquitectura integral. Por ejemplo, materiales, formas, teorías y el gusto por lo moderno tenían que ser uno solo. También tenía como base fundamental la utilización de un método de estudio moderno, en este caso, por un lado la teoría y por el otro lado la práctica. Estos tenían que estar participando de manera simultánea. Por un lado tenía la función de establecer dos profesores, uno maestro de taller y otro profesor de teoría, y siempre deben de
tener como eje principal la creatividad del alumno. Ya para el año de 1928 comenzaron a celebrarse los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. El cuarto, que fue en el año de 1933, debió haberse celebrado en Moscú, pero no fue posible. Este empezó en Barcelona y concluyó en un barco de recreo con un documento final denominada la Carta de Atenas, que se publicaría hasta 1942. Los congresos internacionales tuvieron o fueron de suma importancia porque ellos llevaban la preocupación de las nuevas ciudades, en este caso, estas ciudades que tenían que tener como eje principal la elaboración de edificios. Uno de los puntos importantes que se trataban en este congreso va a ser el concepto de ciudad. En este caso, de alguna manera se estaba o se contemplaba la combinación de los usos y de los espacios. También algo importante que se tomaba en cuenta dentro de estos congresos era de qué manera el tiempo podría impactar dentro del contexto de la ciudad y de qué manera la humanidad podría convivir con ello. Ya tendríamos que tomar en cuenta, o en este momento ya se estaba tomando en cuenta, de qué manera podría influir psicológicamente el espacio que se estaba contemplando dentro de las construcciones en el individuo. Ya se estaba visualizando los aspectos de salud, socialización, la importancia del espacio y la manera de cómo este tendría que ser integrado dentro de las futuras construcciones. Las características del nuevo estilo, en este caso de la arquitectura, era el volumen y cómo impactaba en las construcciones. También se estaba visualizando la regularidad de la simetría axial como un principio de proyección. La limitación o liquidación de la decoración en fachadas y en el interior se imponía la comodidad y el buen gusto sin disfrazar los materiales. También se estaba tomando en cuenta la función que impone la forma por la cual se obliga a la pureza de la línea, pero sin renunciar a la belleza. Se consideraba que el estilo racional era universal, válido para cualquier lugar. Es por ello que el edificio se integra en el medio, podría ser natural o urbano, según donde se estuviera proyectando. Y también vamos a encontrar el discurso humanista, incluso el social, con un fuerte impacto en algunos arquitectos, aunque algunas de las exposiciones estaban más enfocados hacia el urbanismo
que hacia el edificio. Le Corbusier, uno de los maestros, señaló en el año de 1926 la teoría sobre la sobriedad en la expresión, huyendo de lo estético, y lo sintetiza en 5 puntos para una arquitectura habitable. Aquí nos proponen el primer punto la utilización de la ciencia, en este caso de la ingeniería. ¿Para qué? Bueno, para calcular la fuerza, lo que va a permitir sustituir los cimientos por soportes. El segundo punto, los tejados planos, en este caso terrazas y terrazas con jardín. Tercer punto, libre estructura de la planta. Dado el sistema de apoyo, como se distribuya, luego la planta es a capricho de su morador. Las ventanas apaisadas y corridas, pues no hay paredes maestras, solo membranas. Y por último, la fachada sobresale del esqueleto que la soporta. Entonces, estos son los 5 puntos que está proponiendo Le Corbusier dentro de su propuesta de la nueva arquitectura. Curiosamente, varios de los protagonistas de esta revolución dentro de la arquitectura no son arquitectos, es decir, no hicieron o no terminaron la carrera de arquitectura. Cabe señalar que ni Le Corbusier, ni Gropius, ni Greenwich. Este movimiento moderno también va a desembocar en el conocido estilo internacional muy destacado en los años 30. No obstante, las diferencias a partir del énfasis que se pone en la parte puramente estética nos permite diferenciar dos líneas. En este caso, la primera línea es la propuesta de Greenwich, que va a ser el organicismo, que será el principal exponente, pero va a tener una influencia en los otros. Por ejemplo, el edificio se va a integrar a la naturaleza. Y el siguiente movimiento va a ser el racionalismo de Mies van der Rohe, que será el más puro, pero al final también él mismo dudará del mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a practicar la simplicidad y la pureza de las líneas, que va a permitir que sea repetitiva y por lo tanto va a ser algo económico en el momento de realizar lo que van a ser las construcciones. Algunos arquitectos relacionados con esta temática, en este caso más urbanistas, van a ser los que a continuación se enlistan en su diapositiva. En este caso vamos a tener arquitectos europeos, pero también vamos a encontrar propuestas en América. Volviendo al arquitecto Green, en este caso es un arquitecto que está considerado dentro de la etapa de la modernidad y señala que en primer lugar él fue o estudió ingeniería, por lo que su profesión le va a permitir tener conocimiento de los nuevos materiales y de los trabajos de ingeniería que se venían haciendo en el siglo XIX. Él por lo general va a tener una relación muy estrecha con la Escuela de Chicago, donde de ahí va a tomar la idea de que la forma está dictada por la función. Y aparte, él va a añadir que ambas deben de integrar el entorno. En este caso, esto tiene como consecuencia que los materiales deben de tener una integración.
Por eso hoy lo vincula con se le está vinculando con la arquitectura ecológica. Sin embargo, en una sociedad urbana y masificada, su apuesta es irrealizable. Una ciudad horizontal significa una movilidad abundante y gastos energéticos inmersos. El término con el que se le bautizó a su trabajo es la arquitectura orgánica. Esta inició con la Casa de la Pradera y alcanzó su máximo esplendor con la Casa de Kaufmann, conocida como la Casa de la Cascada, pero siguió construyendo y él proponía o él establecía que la arquitectura debe permanecer al entorno donde se va a situar y adornar el paisaje en vez de degradarlo. A este tipo de construcción utilizó lo que va a ser la planta libre, creando espacios que fluyen de una estancia a otra. Propone un enorme salón con chimeneas que van a organizar lo que va a ser el espacio. La ordenación del espacio en planta suele partir del cruce de dos ejes y en este caso el alzado siempre lo prefiere de manera horizontal. Además, las dos casas sustituía el muro por el vidrio, integrando así el paisaje exterior en la propia vivienda, cuando era posible o era aconsejable. Y le está apostando a lo que van a ser las terrazas. Fue uno de los pioneros en utilizar nuevas técnicas constructivas, como el hormigón armado, prefabricados e innovaciones como el aire acondicionado, la iluminación indirecta o los paneles de calefacción. También se destaca por sus innovaciones estructurales y la utilización de pilares dendriformes, los cuales van a ser pilares de hormigón huecos y reforzados con mallas metálicas en forma de setas que permiten eliminar las vigas, aportando una nueva plasticidad a la arquitectura y despejando el espacio para que las personas puedan circular o trabajar de manera adecuada. La Casa de la Cascada es una construcción que él la elabora cuando ya tenía 67 años y tenía como fundamento principal ser una vivienda familiar. También podemos indicar que el encargo lo hace un millonario cuyo hijo estudia o había estudiado con este arquitecto. Este va a poner en esta obra un diseño atrevido en líneas con el neoplasticismo europeo, sin olvidar sus premisas personales, como va a ser la integración de la obra al entorno. Además, podemos indicar que la piedra es fundamental, la utilización de la madera también, y de qué manera se están integrando estos dos elementos. El edificio se va a componer de planos horizontales entrecruzados en la vertical y anudados por el plano vertical de la chimenea. De hecho, como se había realizado en otras obras, parece un árbol con sus ramas. La parte o la horizontalidad de los estratos rocosos del desnivel se prolongan en los planos de la terraza. La chimenea repite la verticalidad de los árboles. El aparejo rústico para la chimenea, en contraste con el hormigón de los voladizos de la terraza, así como la madera del interior, remite al espacio inminente en el que se halla la casa.
En el interior vamos a encontrar espacios, luminosidad, va a estar abierto al exterior y hace que continúe sin dejar de lado la comodidad. Walter va a ser otro de los arquitectos más importantes de esta época. Proviene de una familia de arquitectos alemanes, pero no se encontraba conforme con la formación que se le daba en la escuela tradicional, por lo que su aspiración era a una enseñanza de arquitectura total. ¿Qué significa esto? Él solicitaba la integración del diseño, lo que haría efectiva la escuela de las Bauhaus. Tiene una preocupación primordial sobre la vivienda social. Por ello, va a desarrollar su racionalidad o este tipo de arquitectura racional para posibilitar la construcción en serie, abaratando costos, pero sin renunciar a la comodidad. Él plantea que la vivienda debe de ser funcional. En este caso, propone que la proyección no excluya la belleza de la línea recta y el juego con los planos exigidos por la construcción del interior. Ejemplo, iluminación, salientes. Sin embargo, el muro él lo plantea como desnudo. Es el juego de planos y los vanos quienes él considera daba la belleza. Él propone tres momentos, o se dieron tres momentos de su obra con estilo obrero. Esta es de 1926 al 28, de 1929 al 30 y de 1959, teniendo diferentes ejemplos de esta propuesta arquitectónica. ¿Cuál fue la propuesta de Walter para la creación de la fábrica de Faust? Bueno, él propone o muestra el interés por la utilización de muro cortina o pantalla de cristal. Él plantea el uso de materiales metálicos y las cubiertas planas. También acudió a las formas ortogonales, los planos, lo que le hace ya diferir de su maestro y de sus colegas, y entra decididamente en lo que vamos a llamar el movimiento moderno. Propone para todo el edificio una racionalidad. En este caso, tiene que tener concordancia con el capitalismo, incluyendo así el reloj en la parte alta de la portada. A continuación vamos a analizar lo que va a ser la propuesta arquitectónica de Ludwig. Está estableciendo los planos ortogonales que se van a cruzar, materiales travertino, como en el suelo, el mármol en las paredes, el acero en los pilares y el cristal en la pared exterior. El edificio, al parecer, debería de transmitir los valores de la Nueva Alemania, en el caso de tratar de eliminar lo que va a ser la percepción del nazismo. Busca perfección, sobriedad, racionalidad, transparencia y todo ello en lo que establecía un elemento figurativo. En este caso trataba de establecer una musa desnuda. Una de sus propuestas va a ser el edificio de Seagram. En su actividad en Estados Unidos tras el exilio, con la llegada nazi al poder, realizaría viviendas individuales, viviendas colectivas y obras públicas encargados para corporaciones. El edificio de Seagram es el primer ejemplo cumplido del rascacielos en el que su superficie es enteramente de cristal.
el sueño prácticamente de 40 años atrás en este momento se estaba viendo cumplido. Era un edificio de oficinas con 38 pisos en los que el acero y el cristal dominaban. Tiene un núcleo de hormigón armado que permitía afrontar el empuje lateral del viento, aproximadamente de 157 metros de altura. El núcleo de hormigón sube hasta la mitad aproximadamente y luego son unos tirantes los que recogen esa fuerza. Delante tiene una plaza que permite tanto la observación del edificio como el disfrute de un espacio escaso entre tanto rascacielos. Además, la planta baja es como una prolongación de esa plaza, para lo que elevó el edificio sobre pilotes con una concepción clasicista notable. El siguiente arquitecto es Le Corbusier, suizo nacionalizado francés. No concluyó sus estudios de arquitectura, pero es uno de los arquitectos o de los constructores con mayor reconocimiento. Es un teórico, tiene varias obras, además diseña interiores de mobiliarios, tiene una afición por la pintura y sus obras marcan sobre la creación de libros y artículos sobre la arquitectura del siglo XX. Él establece un sentido moderno de la arquitectura que le llevó a definir la casa como una máquina para habitar. Otro estilo arquitectónico importante que tenemos que destacar va a ser lo que vamos a conocer como la arquitectura postmoderna. A continuación tenemos los exponentes importantes, como es Robert Venturi y Henri Miralles.